Hoy el mercado cripto se mueve como nunca. Leyes retrasadas, bancos en estrategia y DeFi desatado. Cada precio, cada altcoin, es una ficha en el tablero que decide millones. Prepárate, porque lo que viene no se ve en los titulares, movimientos ocultos, alianzas estratégicas y oportunidades que pueden cambiarlo todo en segundos. Mantente atento, porque en esta guerra por la libertad financiera, solo los que saben leer las señales dominarán el juego. Estados Unidos, ley sobre la estructura del mercado cripto CRETASA hasta principios de 2026. Esto puede cambiar el destino del ecosistema cripto en Estados Unidos, pero nadie lo vio venir tan tarde. Hace apenas horas, el Senado de Estados Unidos confirmó que la tan esperada legislación para definir cómo se regula la estructura del mercado cripto, el marco que debía clarificar qué agencia, SECVSCFTC, supervisa qué segmentos no ocurrirá en 2025 y queda oficialmente empujada a principios de 2026. Imagínate un tablero de ajedrez en plena tormenta, piezas moviéndose, tiempo agotándose, y de pronto, se apaga el reloj. Así está ahora el mercado digital de activos en Estados Unidos. Sin reglas claras, sin árbitro definido y con miles de millones en juego. Por ende, este retraso se produce cuando Bitcoin y Ether buscaban romper niveles clave, y en respuesta el mercado bajista ha reaccionado con volatilidad. BTC descendió desde cerca de $90.000 a $85.000, caída de $5.000 en cuestión de horas, mientras que otros activos sintieron la incertidumbre regulatoria. Bitcoin, BTC, Ether, ETH, y la liquidez de todo el ecosistema dependen, hasta cierto punto, de señales regulatorias claras. BTC aún gira alrededor de $87k, ETH se mantiene cerca de $2.900. Stablecoins, como USDC y USDT rondan paridad con el dólar, pero el sentimiento vacila. Mientras tanto, las negociaciones bipartidistas siguen, haciendo progreso, aunque no lo suficiente para aprobar el proyecto de ley este año. El riesgo. Más tiempo sin un marco unificado deja intercambios, protocolos DeFi y emisores de tokens sumidos en incertidumbre. Justo cuando otras jurisdicciones aceleran su regulación. Esto redefine el impulso del mercado Bitcoin y altcoins hacia una nueva fase de descubrimiento de precios. Reino Unido. Consultas y regulación cripto en desarrollo. Mientras Estados Unidos pausa, el Reino Unido dice: vamos a diseñar reglas más duras si queremos tu opinión. La Autoridad de Conducta Financiera, FCA, realizó una consulta pública integral sobre las futuras normas para el sector cripto, desde listados de activos, pasando por medidas contra manipulación de mercado e insider trading, hasta protecciones para staking, préstamos y DeFi. En términos bélicos, el Reino Unido se prepara para fortificar sus líneas, fijar estándares para intercambios y brokers, reforzar la protección al consumidor y cerrar brechas en la regulación de plataformas que hasta ahora operaban sin supervisión estricta. Curiosamente, una investigación reciente de la FCA muestra que la tenencia de cripto entre adultos británicos cayó de 12% a 8% el último año, un claro indicador de que la confianza del pequeño inversor está en juego. Así que el Reino Unido no solo está preguntando a la industria qué normas quiere, está trazando la ruta hacia un régimen regulatorio que podría ser implementado antes de 2027. Esto ocurre mientras otras jurisdicciones como Estados Unidos y la UE disputan cómo equilibrar innovación vs seguridad regulatoria. Este desarrollo refuerza la narrativa de adopción institucional en DeFi y cadenas de alta velocidad como Solana. Custodia Bank vuelve a pelear por una cuenta maestra del Fed. Custodia Bank está desafiando a la Reserva Federal, otra vez. Después de que una corte de apelaciones afirmó que la Fed no está obligada a otorgar una cuenta maestra a bancos cripto, Custodia Bank presentó una petición ampliada para que el panel completo del 10º circuito reconsidere la decisión. Este caso gira en torno a si un banco cripto merece acceso directo a servicios de la Fed, incluyendo liquidación de pagos sin intermediarios bancarios tradicionales. El banco argumenta que la ley actual, Monetary Control Act,
debería garantizar ese derecho a cualquier institución elegible. Por eso algunos expertos lo describen como un combate de ajedrez legal. Los jueces y custodia mueven piezas estratégicamente mientras el mercado observa, porque el resultado influirá en cómo infraestructura tradicional y cripto se entrelazan o se mantienen separados. No obstante, la Fed y sus defensores sostienen que conceder acceso irrestricto crearía riesgos sistémicos para el sistema financiero en general. La validación regulatoria fortalece los fundamentos de activos digitales y stablecoins en sistemas financieros tradicionales. La SEC finaliza investigación de 4 años sobre Aave, DeFi, después de una investigación que se prolongó más de lo esperado. La SEC dice, caso cerrado. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció la conclusión de una investigación de 4 años sobre el protocolo Aave, uno de los principales protocolos de finanzas descentralizadas, DeFi. Esto reduce la incertidumbre para Aave y potencialmente allana el camino para nuevas innovaciones sin el espectro de un proceso regulatorio prolongado. Según su fundador, este cierre debería dar mayor claridad al ecosistema DeFi en general. El lenguaje de batalla es como si un ejército hubiera terminado un largo asedio. La muralla ya no está bajo fuego constante, y las tropas ahora pueden reorganizarse para el siguiente movimiento. Y aunque Aave ha tenido sus altibajos de precio en los últimos meses, la eliminación de una investigación prolongada puede ser interpretada como un impulso positivo para inversores y desarrolladores. Ahora que la SEC ha cerrado este capítulo, este avance marca un punto de inflexión en la infraestructura cripto global y la interoperabilidad de protocolos. Regulación cripto española. Normas de transición de MiCA ya en marcha. Europa marcó el compás regulatorio con MiCA, y España acaba de poner las reglas de transición sobre la mesa. Las autoridades españolas oficializaron las normas de transición bajo MiCA para plataformas de criptoactivos, definiendo cómo las plataformas deben migrar del antiguo régimen a MiCA sin interrupciones en sus servicios. Esto significa que intercambios, custodios y proveedores de servicios cripto en España tienen ahora un calendario claro para actualizar sus licencias y operaciones conforme a la regulación europea y ya vigente. Así que España está intentando evitar la fragmentación regulatoria. El objetivo es que los proyectos no queden atrapados entre normas antiguas y nuevas sin guía. Si España lo hace bien, podría este modelo convertirse en referencia para otros países de la UE que aún luchan con la transición de MiCA. Visa lanza acuerdo USDC en Solana para bancos estadounidenses. Visa y USDC no es solo una alianza, es una declaración de guerra contra la lentitud regulatoria. Visa anunció un acuerdo para permitir que bancos estadounidenses usen USDC sobre la red de Solana para pagos y servicios financieros, integrando stablecoins directamente en la infraestructura bancaria tradicional. Estimado por contexto confirmar si necesario con web, este paso representa una evolución del ecosistema. Stablecoins salen de los exchanges y se mezclan con la banca tradicional, en cadena de bloques de alta velocidad. Esto no solo acelera pagos transfronterizos, sino que posiciona a Solana como una red de gran capacidad para el futuro financiero cripto tradicional. La evolución de estas reglas potenciará la innovación en tokens, DEX, CeFi y DeFi bajo seguridad legal. Hemos recorrido juntos esta mañana un campo de batalla global, desde los pasillos del Senado estadounidense hasta los salones regulatorios del Reino Unido y la Unión Europea, desde los tribunales financieros hasta las alianzas estratégicas de gigantes como Visa. La historia del ecosistema cripto no es lineal, es una tormenta épica de innovación, regulación y adopción. Y tú, como parte de esta comunidad, no estás observando desde la barrera, estás luchando junto a este movimiento. Comparte este guión con tu audiencia. Haz que sepan lo que nadie más les está contando. Dime qué noticia te impactó más y mañana la desglosamos aún más. Hemos atravesado juntos el campo de batalla del mercado, legislaciones que golpean, alianzas que sorprenden, tokens que suben y bajan, y tú estuviste aquí, en primera línea, viviendo cada movimiento con nosotros.
Si quieres seguir luchando codo a codo con la comunidad Satoshi Maníaca, suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y dale like a este vídeo. Cada clic es como un escudo que te protege de perderte lo que viene, cada alerta es tu espada en esta guerra por la libertad financiera. Recuerda, aquí no solo informamos, vivimos el mercado juntos. Cada subida, cada caída, cada noticia se siente más fuerte cuando la compartimos contigo. No te quedes atrás. Únete a la Legión Cripto XD.